Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estéis pasando un magnífico domingo donde quiera que estéis, reponiendo un poquito de fuerzas para comenzar la semana con mucha energía. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y os doy la bienvenida al resumen de la séptima partida del Campeonato Mundial celebrado en Londres, donde se enfrentan el actual campeón del mundo Magnus Carlsen y el actual número 2 mundial Fabiano Caruana. Ya sabéis que en el día de antes de ayer alcanzamos el ecuador del match, 6 partidas, y hoy se disputaban la séptima antes de empezar la misma con un marcador de 3-3, el match igualadísimo, y en el día de hoy el noruego Magnus Carlsen de nuevo conducía las piezas blancas y bueno, a priori tenía una buena oportunidad para presionar a su rival, a Fabiano Caruana. Así que, bueno, como siempre, vamos a centrarnos en lo que ha sucedido en la 64 casilla y nos dejamos de rolletes. En el día de hoy, Magnus vuelve a repetir la jugada de 4. Ya sabéis que en la primera partida en la que el noruego, llevaba las piezas blancas, empleó dicha jugada. Es una de sus armas principales, tanto D4 como E4, como caballo F3. Fabiano Caruana repite y responde con caballo F6, a lo que Magnus rápidamente juega caballo F3, D5 y C4. Y llegamos a lo que se conoce como el gambito de dama. Gambito de dama, ¿por qué? Porque estamos dando el peón de C4. Las negras tienen dos posibilidades en este momento. Pueden aceptarlo o simplemente pasar del tema. Y eso es lo que hace Fabiano Caruana y juega con E6, lo que se conoce como el gambito de dama declinado. Aquí hay varias posibilidades. Las blancas podrían jugar la apertura catalana, que surge tras la jugada G3, donde rápidamente se fianchetan, se enrocan. Hay muchísima teoría al respecto. Y también la jugada principal caballo C3, jugada de desarrollo natural. Ya sabéis que en este match estamos viviendo un duelo teórico súper interesante y se están repitiendo en bastantes partidas la misma línea. Esto ocurrió también en esta partida, ya que Fabiano Caruana sigue con su arma principal, alfil E7. Ya sabéis que las blancas aquí pueden tanto jugar alfil G5 como alfil F4, son las dos opciones principales, y Carlsen vuelve a repetir con alfil F4. Todo esto es repetición de aquella primera partida en la que Magnus llevaba las piezas blancas. Enroque, E3, jugada lógica, ¿verdad? Darle un poquillo de vidilla a ese diablillo de F1 que necesita salir, y también para poner el rey a buen recaudo en G1, y las negras rompen con C5. Ya sabéis que decíamos que también existe la posibilidad de jugar posiciones más sólidas con esquemas tipo caballo BD7 y C6. Pero las negras juegan rápidamente con C5, reventando el centro blanco, aprovechando que todavía Magnus no tiene buen desarrollo en el flanco de rey. Aquí la reacción estándar es comer en C5. ¿Por qué? Bueno, si queréis continuar el desarrollo con alfil E2, ahora las negras tomarían en D4 y otra vez en C4, y llegamos a una posición de peón aislado común en la que se ha jugado la jugada alfil F4, que normalmente no es de las más útiles. Normalmente el blanco prefiere emplear un tiempo en enrocarse y por tanto, tras una jugada como caballo C6 o incluso B6, las negras tienen una posición muy sana. Por eso se suele capturar en C5 y las negras capturan con alfil por C5. De nuevo Magnus vuelve a emplear la jugada dama C2, una jugada que tiene mucha lógica. Prepara el pasaje de la torre aquí para poner un poquito de diableo en la columna D para presionar al peón de D5, y las negras juegan caballo C6. Una jugada de desarrollo que además mira a la casilla B4, donde en algunas líneas puede incordiar a la dama. Por ejemplo, una jugada como alfil de 3 ahora sería un error estúpido debido a la jugada caballo B4, ganando como mínimo la pareja de alfiles. Es por eso que en estas posiciones las blancas juegan A3 y Magnus realiza dicha jugada sacando a pasear al sabio peón Aristóteles, amenazando expandirse en ciertas posiciones con B4, y Fabiano Caruana vuelve a repetir su idea con dama 5. Dama 5, uno podría pensar que se está exponiendo a un bombazo con B4, pero ya sabéis que el negro simplemente puede capturar aprovechando que la torre de A1 está indefensa. Y aquí ya sabéis que el primer día Magnus empleó la jugada torre D1, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que Fabiano empleó una idea súper interesante con torre D8 y acabó entablando sin muchos problemas la partida. Es por eso que hoy Magnus ha decidido jugar caballo D2. Primera sorpresa, ya que no es la jugada principal ni mucho menos.
Aquí las negras disponen de varias opciones, por supuesto. ¿Cuál es la idea de caballo de 2? Uno estará pensando, bueno, pues vamos a incordiar a la dama de A5 ahí, que está fumándose un puro. Vamos a echarla de A5 porque amenazamos la jugada caballo B3 de nuevo, ganando a la pareja alfiles. Por ejemplo, si uno dice, oye Pepe, que no me creo nada de lo que dice, y juego H6, tío, pues simplemente vendría caballo B3, a la siguiente caballo por C5, y las blancas tienen una ventaja importante debido a la pareja de diablillos, que como tantas veces hemos dicho, ¿verdad?, durante estas transmisiones, que sé que somos muy pesados, es tan importante. Por eso, aquí existen varias posibilidades. La primera de ellas es alfil E7. Todas las posibilidades están relacionadas con la profilaxis contra caballo B3. ¿Cómo evitamos que nos coman el alfil de C5? Bueno, pues con alfil E7, una jugada súper lógica. Pero esta no es la que emplea Fabiano Caruana. Fabiano Caruana realiza una jugada muy secundaria que explicaremos, que es dama D8. Las negras también pueden emplear la jugada alfil B4, ya que tras caballo B3 simplemente zamparíamos en C3 reventando la estructura de peones, eso sí, creándole gemelos carlitos al blanco. Y de nuevo alfil B4 es posible aprovechando que la torre de A1 está indefensa. Por ejemplo, C por D, peón por y alfil D3, y llegaríamos a una posición de este estilo. Tanto alfil E7 como alfil E4 son jugadas mucho más empleadas, pero Fabiano Caruana sorprende con una jugada tremendamente secundaria, muy pocas partidas ya con este dama de 8, volviendo a casita por Navidad e invitando a Magnus a la triple repetición, porque le dice, oye, Magnus Almendrado, ¿qué pasa? Que si tú vuelves a F3 ahora, pues yo vuelvo a 5. ¿Qué es lo que se amenaza con este dama de 8? Porque recordad que el caballo en F3 controla la jugada E5. Perdón, la casilla E5. Por tanto, las negras, al retirar esta dama de 8, están amenazando jugar E5 y liberar su posición. Fijaros que aquí ahora uno podría pensar que la jugada más natural es torre de 1, ¿verdad? Dice, oye, que el negro encima se ha vuelto con la dama de 8, pues vamos a clavarla con torre de 1. Pero aquí, de nuevo, Fabiano Caruana, estoy 100% convencido de que tenía una preparación diabólica. Os voy a dar algunas muestras de las líneas tan interesantes que podrían existir en esta posición. Como decimos, E5, alfil G5 y D4. Esta era la idea del jugador estadounidense. Y uno podría pensar, oye Pepe, este D4 no tiene sentido, que meto el potro en D5, le estoy reventando con alfil por F6 y no pasa absolutamente nada. Fijaros qué ideas tan diabólicas tenía en su manga el jugador estadounidense. Por ejemplo, por cierto, Facon, que se me ha olvidado presentar al Facon, que hoy me trae al Facon, ¿vale? Para que me dé unas cuantas ideas, a ver si, tío, que ya sé que has venido un poco de resaca de la noche de ayer, que sé que te gusta mucho el diableo, pero, macho, yo qué sé, dame alguna idea en estas posiciones, ¿no? Que siempre lo tengo que analizar todo yo. Bueno, D por E3 era la idea de las negras y el sacrificio de dama bombazo con caballo por D5, ¿verdad? Uno puede estar echándose las manos a la cabeza, pero ¿qué está diciendo este Pepe? Este tío no tiene ni idea. Bueno, la clave es que tras alfil por D8 viene caballo por E3, tocando y tocando. Si dama B3 viene caballo D4 y si, por ejemplo, dama C3, zampo y zampo. Y si hacemos un conteo, tenemos torre y pieza y varios peones por la dama y un rey completamente en pelota en el centro, que lo va a pasar muy muy mal. Es por eso que, de nuevo, estas posiciones son muy diabólicas y este dama de 8, preparación de Fabiano Caruana, ponía en problemas a Magnus Carlsen porque quizá la línea crítica surge con jugada como torre de 1, pero claro, si no conoce la posición, entonces es muy arriesgado. Y es por eso que Magnus juega la jugada más segura, caballo B3, y por otra parte, jugada supernatural. Ataco el alfil de C5 y controlo la casilla D4. El negro aquí tenía dos opciones. Fabi se retiró a la casilla B6. Si se retiraba la casilla D6, entonces las blancas podían capturar y tratar de llegar a una posición de peón aislado donde Carlsen se mueve como pez en el agua. Por ejemplo, torre D1, dama E5 para desviarse, para quitarse la clavada, peón por y caballo D4. Y este es la típica posición de peón aislado donde si conseguimos realizar un buen bloqueo, que de momento parece que sí, y culminar el desarrollo, las blancas tendrán una ligerita ventaja, donde, como digo, en este tipo de posiciones, Magnus ya sabéis que saca su destornillador, empieza a tocarle el sobaquillo a Fabiano Caruana, luego el culete, luego empieza a divertirse por todos lados y acaba presionando de una manera brutal. Entonces, muy bien el equipo de Fabiano Caruana, que de nuevo vuelve a emplear otra secundaria en la línea secundaria, que es alfil B6.
¿vale? Tratando de evitar ese tipo de posiciones donde su rival es el mejor del mundo con muchísima diferencia. Aquí existían varias posibilidades, tanto torre de 1, la idea contra torre de 1 era simplemente jugar dama de 7 y comer el peón era increíblemente arriesgado, ¿vale? Porque te está viniendo alfil E6, una torre a C8, te estoy comiendo en B3 seguido de algún alfil A5 jaque, sacando el rey a pasear a E2, y realmente esto no es buen negocio. Tanto torre de 1 como alfil E2 son normales e incluso va a transponer en muchísimas ocasiones, porque si juega alfil E2 luego vas a jugar torre de 1, si juegas torre de 1 luego vas a jugar alfil E2, pero Magnus decide jugar alfil E2 primeramente, ¿vale? Jugada natural de desarrollo, preparo el enroque de las blancas. Fabiano Caruana juega dama E7. La casilla E7 es una casilla súper natural para la dama, ya que, bueno, dejo paso a la torre de D8. Algunos en la retransmisión, que la verdad que participáis muchísimo, hoy hemos llegado de nuevo a 13.000 personas en directo. Algunos en el chat me preguntabais, oye Pepe, ¿qué pasa si trato de jugar C5? Para luego cambiar y colocar un caballo en D6. Bueno, esto simplemente no tenía mucho sentido porque el caballo en D6 no es un caballo estable, ¿vale? Si tuviera un peón en B4 tendría más sentido, o también otro peón en E5, pero es que aquí te revientan rápidamente el único soporte que tiene el potro de D6 y de hecho si lo tienes que cambiar en C8, pues dime tú a mí el negocio. Sigues todavía sin desarrollar, el negro tiene todas las piezas desarrolladas y también muchos problemas que nos van a quedar en la columna C. Es por eso que Magnus desarrolla el alfil a E2 y dama E7. Como digo, una jugada súper lógica que deja paso a la torre para la casilla de 8. Magnus aquí realizó la jugada alfil G5, una jugada que tiene muchísimo sentido, ya que clava el caballo de F6 y fuerza a que el negro resuelva la tensión central. ¿Por qué? Porque uno me proponía en el chat, oye, ¿qué Pepe? ¿Qué pasa si A6, por ejemplo? Bueno, es que la amenaza del blanco en esta posición es C por D5 y caballo por D5 ganando la partida en el acto. Por eso el negro tiene que hacer algo contra esta amenaza. Existían varias posibilidades, una de ellas es torre de 8 y otra de ellas es D por C4. Fabiano Caruana decide cambiar en C4 y ahora es el turno de las blancas y aquí Magnus juega de una manera muy interesante. Si las blancas capturan en C4, creo que la posición no tiene ningún veneno para las negras, es una posición muy simétrica donde al final el estadounidense va a jugar alfil D7, por ejemplo, va a colocar la torre en C8 y se pueden empezar a vislumbrar, algunos problemillas en la columna C, ¿verdad? Aprovechando que la dama está en C2, que el alfil está en C4 y de hecho los módulos de análisis valoran esta posición como completa igualdad. Por tanto, Magnus decide jugar caballo de 2, que es una jugada súper interesante, ya que amenaza comer en C4 de caballo, lo cual es mucho más interesante porque controlamos la casilla de 6 y no solo eso, sino que capturamos con un tiempo, ya que lo que queremos conseguir es la pareja de diablillos zampándonos el alfil de B6. Aquí existen varias posibilidades, ¿vale? En la partida se jugó caballo E5, que la vamos a explicar ahora mismo. Por ejemplo, si el negro juega alfil D7, este es el tipo de posición donde sí que podemos tener una gran presión. Además, ahora podemos aprovechar la clavada del caballo de F6 y vamos a reventar la estructura de peones al negro y vamos a gozar de una buena ventaja, ¿verdad? Otra jugada que era muy interesante era H6, ¿vale? H6, alfil H4 y caballo E5. Hay que decir que si el caballo lo llevamos a A5, queda mucho más desplazado del flanco de rey y ahora una jugada como caballo C4 o caballo de E4, las negras tienen graves problemas con el caballo de G5. De F6, por ejemplo, si G5, ¡bum! ¡Ratatata! Caballo por G5. Y tras alfil por G5 estaría viniendo otro potro a la casilla E4 con consecuencias fatales para las negras. Y realmente no pueden evitar el desastre, ¿verdad? Nuevo fracaso en esta posición. Entonces H6 era una jugada interesante porque en todas esas posiciones siempre puede reaccionar con G5. Por ejemplo, H6, alfil H4 y caballo E5. Esto es muy parecido a la partida sin la inclusión de H7, H6. Aquí existían líneas súper interesantes. Por ejemplo, caballo C4, G5 de nuevo. Caballo por G5 era súper interesante y la amenaza del blanco era caballo E4. Por eso en este tipo de posiciones la jugada alfil A5 era tan poderosa para evitar que el caballo saltara. Igualmente, tras enroque largo, las negras estarían forzadas a capturar porque viene igualmente caballo E4 y las máquinas dan igualdad en esta posición. Es un completo follón. Tenemos un alfil fortísimo, un rey en pelotas, tenemos planes como torre D4 y pasar la torre por acá, tenemos planes como F4, tenemos planes como H4, torre H3, también pasar la torre al ataque por G3 y la clavada
infinita sobre ese caballo de F6, que es muy muy molesta, es como un dolor de huevecillo ahí brutal que no te deja vivir. Así que, bueno, pues esta era una de las líneas tan interesantes que existían en la posición. Fabiano Caruana, sin embargo, juega caballo E5. Y de nuevo, aquí Magnus podía complicar muchísimo la partida con caballo CE4. Caballo CE4, por ejemplo, alfil D7, enroque, alfil C6, y parece que igualmente el negro tiene buena posición, porque aunque hayamos destrozado la estructura de peones, el alfil de casillas blancas le da tiempo a controlar la casilla E4, que era tan importante en este tipo de línea. Tal vez por eso Magnus decide jugar enroque corto, un poco más posicional. También no hay que decir que, bueno, si caballo por C4, caballo por C4, alfil por C4 y, por ejemplo, alfil D7, la posición está muy igualada, muy simétrica y no existen graves problemas para las negras en dicha posición. Por eso Magnus juega enroque corto, cuya idea es evitar, bueno, que el caballo salte a D3 devolviendo el peón, ganando la pareja de alfiles con jaque, porque ahora que saltar a D3 es una estupidez, ¿verdad? Simplemente caballo por C4 y ese potro se tiene que volver por donde ha venido, a casita por Navidad, a comer un poquito de turrón Suchar o uno de esos bombones en el Nestlé, ¿no? Que son maravillosos, de la caja roja, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que me tomaba esos pralinés, mi madre me portaba bien, me daba una trufa, ¿no? Se llamaban trufa, una trufa de premio, ¿no? Sí, yo qué sé, pues sí, pues la verdad que como era tan mongolo, yo qué sé, si era capaz de limpiarme el culo solo, casi que ya que me premiaban, ¿no? Así que, bueno, pues jugaron enroque y alfil D7. El negro trata de completar el desarrollo para situar ese alfil en una diagonal mejor. El problema principal de las negras en este tipo de posiciones, como podéis ver, es el diablillo de C8, que no tiene buenas diagonales. Y las blancas juegan alfil F4, jugada hiperlógica, presionando al caballo de E5 para cuando se retire capturar el caballo de C4 con ganancia de tiempo. Las negras juegan caballo G6 para ganar la pareja alfiles y realmente creo que hay que retirarle alfil a G3 porque si no creo que la negra no tiene ningún problema. Alfil G3, alfil C6, no hay manera de defender el peón de C4 y caballo por C4. Y parece ser que la blanca tiene una posición muy bonita, pero las negras neutralizan la amenaza de alfil D6. Van a cambiar el alfil de casillas negras y el alfil de casillas blancas ya lo tienen colocado en la mejor diagonal, lo que significa que Fabiano Caruana ha vuelto a neutralizar por completo la apertura de Magnus Carlsen. Por supuesto, todavía queda mucha partida, pero el desarrollo teórico le ha favorecido a Fabiano Caruana. Magnus Carlsen claramente no estaba preparado contra ese dama de 8 secundario y no ha conseguido sacar ni papipa en esta posición. Torre F1, de hecho ya aquí se da cuenta y como que pone un poco el freno de mano y dice, oye, pues vamos a cambiar unas cuantas piezas que realmente sé que aquí no hay mucho. Torre D1, torre por D1, dama por D1, posición completamente simétrica. Me encantaría venderos un humo tremendo de que aquí hay mucho diableo, de que las blancas tienen algo de ventaja debido a la casilla D6, pero es que no hay nada. No hay nada, es una posición muy igualada, muy seca, donde un jugador de este nivel es muy raro que pierda una partida contra otro jugador superélite, ¿no? Por tanto, aquí realmente ya casi lo que pasa es más, bueno, pues simplificar un poco de piezas y ya está, ¿no? Caballo de 5, dama de 4, se cambia una, se cambia otra y dama de 7 por parte de Fabiano Caruana. Bueno, aquí realmente no hay mucho que comentar. Alfil de 3 fue la jugada de Carlsen, buscando en algunas líneas alfil por G6. Hay que decir que Fabiano juega B6 aquí y aquí alguno podría volverse loco y dice ¡error! ¡Rancho colapso! De Fabiano Caruana. ¿Por qué? Porque H por G6, caballo E5 y gano pieza. Pero es que simplemente existe continuo en esta posición. Dama H5, dama D1 y se acabó lo que se daba. Magnus Carlsen lo intenta. Juega F3 tratando de luchar contra el alfil de C6. Alfil B7, porque por supuesto ya no hay continuo con dama D1, dama H5. Ahora sí que las blancas amenazaban alfil por G6 y caballo E5, ¿vale? Pero alfil por G6 igualmente y trata de colocar un pedazo de potro en la casilla D6. Y todavía hay alguna esperanza de apretar ese final. Dama C7 metiendo presión sobre el punto G3 y amenazando la jugada alfil A6 para cambiar dama y llegar a una posición muy igualada. E5 y dama C5 jaque previa, forzando al rey a dirigirse a H2, ya que si se dirige a F1 puede haber una clavada molesta en la diagonal A6 F1. Y las blancas jugaron rey H2, alfil A6. Me gusta más por A6 que por D5.
Si lo hago por D5, luego las blancas amenazan jugar caballo C8, que es la única casilla desde la cual nos pueden atacar ambas debilidades a la vez. Y por tanto el negro probablemente estaría casi perdiendo un peón, o lo que es peor, en algún momento si tengo que colocar los peones en A6, B5, le estoy dando una ruta de entrada a mi rey para que sea feliz y con más perdices, ¿vale? Por C5, si el rey blanco logra penetrar por las casillas negras, entonces el negro sí que puede sufrir en este final. Pero lo hace por A6 Fabiano Caruana muy inteligentemente y el caballo ya no salta ni a B5 ni a C8. Ahora el negro rompe rápidamente con F6 y el plan de las negras va a ser traer el rey a D7 y a C6, desde donde luego va a tratar incluso de ocupar el centro. Trata de reforzar con F4 con el Facun, ahí respondiendo y respaldando a sus coleguitas. En rey F8 y rey G1. Ahora también el blanco tiene que activar su rey. Nunca lo llevéis por G4 porque aquí el rey se queda muerto, no tiene casillas de penetración. Tendrías que volver por donde has venido. Rey E7, rey E3, rey D7, rey E3 y alfil F1. Esto es una manera de ofertar tablas. Rey E3, alfil F1, toco, rey F2 y alfil A6. El único intento de las blancas podría ser jugar C4. ¿Vale? Para dejar hasta el alfil fuera de juego. Pero simplemente tras rey C6, que se amenaza jugar rey C5, las blancas tendrían que correr para defender ese peón con rey E3, rey C5, rey D3 y todavía la jugada B5 no por caballo E4 jaque, pero simplemente F5 seguido de B5 y la posición son tablas. Nunca vas a poder capturar ni siquiera el alfil de B5 porque el final de rey incluso está el blanco un poquito peor a estar el rey negro un poquito más avanzado. ¿Que alguno podría decir que esta partida ha sido más aburrida que un bocadillo de pelo? Pues la verdad que no ha sido la partida más emocionante del match. Para el aficionado realmente ha sido una partida, bueno, pues no muy emocionante, ¿qué podemos decir, no? Pero se están jugando muchísimo, ¿no? Y no hay que decir que no lo intenten, son jugadores súper combativos, no se llega al número 1 y 2 del mundo haciendo tablitas, no, lo que pasa es que el nivel es tan alto y la preparación es tan buena que está costando desequilibrar la balanza. Alguno me preguntaba quién iría ganando el match si esto fuera boxeo y tuviéramos que juzgarlo por puntos. Pues diría que ha habido 5 partidas súper igualadas y ha habido 2 partidas en las que claramente una podría haber sido victoria de Magnus Carlsen y en la otra Fabiano Caruana podría haber ganado también. La última partida de hecho. Así que el match está súper igualado y quedan 5 jornadas apasionantes. Mañana viviremos, perdón, ya no sé ni conjugar, ¿verdad? Estoy hecho un cipollo. Viviremos la partida número 8 del Campeonato Mundial, donde Fabiano Caruana ahora conduce las piezas blancas. Quedan 5 batallas, entre de ellas Fabiano Caruana las piezas blancas. Y ya sabéis que lo estaremos viviendo todo desde Chess24, desde nuestra plataforma. Y como siempre, agradeceros que estéis con nosotros cada día. Para nosotros es un verdadero placer y nos lo pasamos brutal. Nos lo pasamos como niños chicos. Y ya sabéis, suscribiros al canalillo o darle un like o un dislike o hacer algo con las manos. Nos vemos mañana, sed buenos y pasar un buen domingo. Mañana currad, que os veo, que ya veo que alguno se quiere poner malo ahí, que si tengo fiebre, no, que si tengo problemillas, que si no sé qué, a currar. Nos vemos, gente, hasta luego, ir por la sombra. Chao, chao.